Vamos a hablar ahora con Lourdes de Benito, ¿eh? Ya hemos visto la parte de la detención o no a través de Pablo de Anca. Hemos visto lo que se hace en un juzgado. Bueno, después sería la intervención de Yach. Si el detenido cree que se le ha detenido ilegalmente, va a proceder a solicitar un habeas corpus. Y bueno, una vez de que eso queda resuelto, pasaríamos al juzgado de guardia con Lady Crocs. Ella nos ha explicado cómo procede ella, y ahí es donde se va a tomar la decisión, o se va a solicitar o no, si procede hacer un informe psicosocial de una de las partes, de las dos partes. A mí me gustaría que nos explicara Lourdes, precisamente cuando le llega una solicitud de informe psicosocial, ¿qué le suele llegar? Es decir, es el juez el que decide qué tiene que estudiar, si tiene que estudiar a la mujer, exactamente qué es lo que le pide, si tiene que estudiar a los dos, exactamente qué es lo que le piden los jueces. Te damos palabra, Lourdes, y bienvenida. Y muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Perfectamente. Bien. Bueno, muchas gracias primeramente por haberme invitado, ¿no?, a hablar y a dar mi punto de vista de esta interesante charla. Me preguntas un poco por cómo llega la solicitud, la petición de informe psicosocial. Bueno, me gustaría empezar un poquito comentando qué son los institutos, perdón, que son los institutos de medicina legal y ciencias forenses que están adscritos al Ministerio de Justicia. Yo pertenezco estoy adscrita a uno de estos institutos de medicina legal. Dentro de estos institutos, que son órganos técnicos de auxilio a la Administración de Justicia, hay distintos profesionales, hay médicos forenses, hay trabajadores sociales forenses, hay psicólogos forenses, y cada uno de nosotros, en función de la disciplina científica y técnica que tenemos, pues auxiliamos a la justicia en aquello que nos solicitan. Entonces, bueno, un poquito como decías, a mí me gusta, no me gusta el término psicosocial, porque creo que somos tres profesionales independientes, médico, psicólogo y trabajador social. Y bueno, como bien dices, la solicitud llega por parte del juzgado. Del juzgado nos llega un oficio al Instituto de Medicina Legal en el que se especifica a qué persona o personas tenemos que evaluar y qué debemos responder en el informe que emitamos. El informe lo emitimos por escrito, pero posteriormente tenemos que ratificarlo, si nos llaman para ello, ratificarlo en el acto del juicio, ¿vale? Y entonces allí es donde pueden solicitarnos las preguntas o aclaraciones que estimen pertinentes, cualquiera de las partes o el tribunal. Como os comentaba, en el caso de la violencia, cuando se creó la ley de violencia de género, un poco, yo hablo también, como decía, ¿no?, María Teresa, a mí también me gusta hablar más de la violencia, la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Cuando se creó la ley de violencia de género, se crearon estas unidades de valoración forense integral. Es cierto que se crearon con la intención un poco de que fueran unidades técnicas especializadas, pero lo cierto es que, bueno, sobre esto también podríamos hablar largo y tendido. Hay una falta evidente de recursos personales, ¿no?, que es otro tema que daría para largo. Bueno, para no alargarme mucho, la actuación un poco del psicólogo dentro del ámbito público comienza, como digo, con un oficio que se recibe del juzgado, donde se indica quién o quiénes y a quién hay que valorar. En algunas ocasiones se solicita únicamente la valoración del denunciante, en otras la valoración del denunciado, en ocasiones se solicita la valoración de ambos. Pero lo que es importante
desde cuando se crearon las unidades de valoración forense integral, se crearon con la intención de hacer esa valoración integral, es decir, de valorar a todos los miembros, o por lo menos a denunciante y denunciado, y en ocasiones a terceras personas que pudieran estar también involucradas en esa situación familiar, ¿no? Como pudieran ser los hijos, si se considerara que, bueno, pues que tuvieran las capacidades suficientes para poder entrar en este sistema, ¿no? de evaluación. El primer paso, cuando nos llega una petición, es ver a qué profesional llega. Puede llegar a la unidad de valoración forense integral para que intervengamos los 3 profesionales, o puede llegar una solicitud exclusivamente al médico, o exclusivamente al psicólogo, o exclusivamente al trabajador social, o al psicólogo y trabajador social, un poco lo que decías de informe psicosocial. Cuando nos llega la petición, lo primero que debemos hacer es un vaciado de autos, es decir, una recopilación y estudio del expediente judicial, y citar a las personas que haya que evaluar en función de las preguntas que debamos responder. Desde el punto de vista psicológico, la psicología forense analiza tanto factores individuales de cada uno de los miembros de la pareja, como factores contextuales y, muy importante, la dinámica relacional entre ambos, valorando factores de riesgo y protección en un caso determinado, o la existencia de daño psicológico o secuelas derivadas de una exposición a una situación de violencia, o si nos solicitan el riesgo de reincidencia. No sé si continúo o preferís que deje para más adelante alguna de las cosas que estoy comentando. Pues sí, te agradecería que cortáramos aquí porque vamos bien de tiempo. Le vamos a dar paso, creo que le toca otra vez a Lourdes. Te vamos a dar paso, Lourdes, igual, que para que sigas con lo que nos estabas comentando antes, que nos hemos quedado en un punto interesantísimo. Adelante, Lourdes, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mira, en primer lugar porque se han dicho muchísimas cosas en este tiempo y me gustaría pues comentar alguna de las cosas que se ha dicho desde el punto de vista psicológico, que me parece interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar, responder al compañero psicólogo que ha participado, que ha hecho referencia, esto un poco por alusiones, ¿no? Porque ha hecho referencia a carencias desde el punto de vista psicológico, como falta de recursos, que yo he bien puesto de manifiesto, ¿no? Al principio, cuando he hablado, falta de recursos, falta de recursos personales, ¿no? En muchos institutos de medicina legal, pero ha hablado también de falta de formación. Y ahí, bueno, pues no estoy de acuerdo con él. No creo que haya una falta de formación de manera generalizada. Puede haber algún caso particular. Yo no digo que no haya casos concretos o particulares, pero no de manera generalizada. De hecho, se accede generalmente, sobre todo, bueno, yo hablo de zona ministerio. Sabéis que hay zona ministerio y hay comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. Dentro de la zona ministerio se accede por oposición. Es una oposición dura en la que hay que estar muy formado, pero después la formación no termina nunca. O sea, estamos en continuo proceso de formación. De hecho, hay una asociación de psicólogos forenses de la Administración de Justicia a la que pertenezco, que estamos ofreciendo y formándonos continuamente en distintos campos de la psicología forense. Y estamos realizando diferentes guías de valoración y de evaluación en diferentes temáticas dentro de la psicología forense. Y una de ellas, por cierto, que sí que me gustaría comentar con vosotros porque me parece muy interesante y que ha salido recientemente, es la guía para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia de género en la pareja grave o letal. Está en abierto y podéis consultarlo, pues aquel que esté interesado o quiera. Bueno, eso por un lado, ¿no? Me parece que no existe esa falta de formación en términos generales. Y luego, bueno, un poquito en respuesta un poco a lo que ha comentado la abogada Pilar,
en realidad no hacemos, los psicólogos y los trabajadores sociales no hacemos guardias dentro de los institutos de medicina legal. Solo hace guardias el equipo técnico de menores, que es para menores infractores. Los que sí que tienen guardias son los médicos, con lo cual si hay una valoración urgente, va a ser el médico el que acuda, estando de guardia, a esa valoración, ¿no? A ese requerimiento judicial. Y tanto los psicólogos como los trabajadores sociales lo que realizamos son valoraciones programadas, ya sea a nivel personal, como psicólogo, como trabajador social o como equipo, o como unidad de valoración forense integral, ¿vale? Porque no hacemos guardias, no tenemos reconocidas guardias. Por otra parte, en respecto a Juan Pablo, el policía, ha comentado un montón de cuestiones. Me gustaría hacer un poco hincapié primeramente ha comentado algún caso particular en el que se ha encontrado, uno de ellos en el que el hombre amenazaba con suicidarse o con quitarse la vida delante de los niños y que la mujer tenía miedo a irse de casa y dejar a los niños. Desde el punto de vista psicológico, eso puede ser en sí mismo una manipulación hacia la mujer, ¿no? En el sentido de, o para evitar, por múltiples causas, ¿no? Pero bueno, pues una de ellas puede ser para evitar una ruptura, para evitar una denuncia, para mantener el control de esa situación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, cuidado con que no existan pruebas físicas con las variables psicológicas que hay que valorar evidentemente por un profesional de la psicología. Y ojo a los sesgos atribucionales, porque también se ha estado comentando a lo largo de toda esta exposición, ¿no? En la que se está hablando distintos profesionales, se está hablando de ese mejor ojo para detectar una mentira en las mujeres o esas reacciones emocionales que aparecen en un primer momento o que no aparecen. Aquí podemos hablar largo y tendido desde el punto de vista psicológico de lo que son los sesgos atribucionales. Es decir, cuando algo no me encaja en el esquema cognitivo que yo tengo, pues tiendo, por ejemplo, a no darle credibilidad, como pueda ser que en un momento determinado una víctima no encaje o una mujer que va a denunciar no encaje con el esquema que yo tengo de víctima. Si no encaja con una persona que tiene que estar destrozada, que tiene que estar llorando, que tiene que estar, pues a lo mejor hago un juicio, extrapolo esa situación y hago un juicio de valor que no se corresponde con la realidad. Entonces, simplemente para que, bueno, pues tengamos en cuenta que existen esos sesgos atribucionales y que no podemos juzgar tampoco tan a la ligera, ¿no? Igualmente, ¿no? En este mismo sentido, decía pues que presenta o no presenta indicadores de estrés o que si es algo habitual o no es habitual. Evidentemente, lo que se está buscando desde el punto de vista de cuando se habla de la ley de violencia de género es de esa habitualidad. De hecho, cuando solicitan periciales psicológicas, en muchos casos la pregunta concreta que nos solicitan es si existe esa habitualidad. Pero evidentemente siempre hay una primera vez, ¿no? Siempre hay una primera agresión, una primera y no siempre se denuncia en el mismo punto o en el mismo proceso en el que se encuentra una mujer víctima de violencia por parte de su pareja. A veces se denuncia en un principio, a veces tarda años. Entonces, bueno, pues por eso la violencia es tan heterogénea, es tan dispar, no hay rasgos, no hay rasgos prototípicos o ese perfil típico ni de mujer maltratada ni de maltratador. Y hay que ir al caso concreto y ver las variables individuales, contextuales y de relación de pareja y dinámicas concretas en cada caso. No sé si me dejo alguna cosa porque quería contestar un poco a todas las personas lo que he ido por aquí anotando. Sí, respecto a María Teresa, que ha comentado, estoy de acuerdo en que no hay muchos filtros a la hora de solicitar
a los institutos de medicina legal y muchas veces se acuerdan solicitudes que podrían... ¿Sí? No sabía si estaban interviniendo. Y que habría que filtrar más qué cosas se acuerdan o qué periciales se acuerdan y a quién, que en muchas ocasiones pues es verdad que nos llegan peticiones como que por el equipo psicosocial se realice informe psicológico, que por el psicólogo se realice... ¿Sí? Sí, sí, te oímos. Vale, es que oía un ruido y no sabía si estabais hablando, perdón. Pues eso, que a veces no se concreta ni el objeto de pericia ni el profesional que debe responder a eso, ¿no? A veces llega de manera genérica al Instituto de Medicina Legal y, como digo, viene o bien llega un oficio solicitando un informe psicosocial al psicólogo, un informe psicológico al equipo. Entonces, bueno, pues que se tenga en cuenta que hay 3 profesionales, médico, psicólogo y trabajador social, y cada uno puede abordar su área o debe de abordar su área, ¿no? Específica de conocimiento. Y no sé si... Lo vamos a dejar aquí porque Perfecto. te nos has pasado de tiempo muchísimo. Sí, lo siento. Y vamos con... nos tocaba, a ver, que estoy un poquito perdida, nos tocaba nuestra querida Lourdes, que nos estaba contando cosas muy interesantes de los informes psicológicos o psicosociales. Lourdes, tienes la palabra. Muchas gracias. Mira, sí, quería comentar un poquito desde el punto de vista psicológico lo que supone una situación de violencia, ¿no? De violencia en una relación de pareja. Entonces, bueno, quería comentaros, se han hecho muchas tipologías. Una de ellas es la propuesta por Johnson, que atendiendo al grado de control que se ejerce, distingue básicamente entre 2 tipos de violencia. Una es la violencia controladora coercitiva o coactiva, o como se llaman en algunos manuales, el terrorismo íntimo, que es de lo que estaríamos hablando cuando hablamos de una violencia de género, es decir, de un patrón de relación de manera más o menos estable dentro de la pareja, en el que se mantiene o incluso va en aumento la gravedad de ese control que se ejerce y de ese maltrato. En este tipo de violencia coercitiva puede aparecer por parte de la mujer una resistencia violenta, ¿no? Lo que se llama una resistencia violenta hacia la otra pareja, es decir, una violencia en defensa a esa otra violencia que se está ejerciendo. Luego podemos hablar de una violencia situacional dentro de las relaciones de pareja, que sería un patrón de conducta más bien esporádica o reactiva, asociada puede ser a la gestión de una situación crítica en la pareja, asociada, por ejemplo, a un conflicto o a una mala gestión, por ejemplo, en una ruptura en la pareja. Son diferentes tipos de violencia que deberían de ser atendidos de manera diferente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Pero en este sentido, la jurisprudencia es contundente al señalar que cualquier acto de violencia de un varón hacia o sobre una mujer con la que existe o ha existido una relación sentimental o análoga es violencia de género por esta circunstancia, ¿no? por la ley, independientemente de la distinta motivación que haya o que pueda existir para que se ejerza este tipo de violencia. En este sentido, bueno, pues quería recomendaros una lectura de Muñoz y de Echeburúa sobre las diferentes modalidades en la violencia en la relación de pareja. Pero eso sirve, como digo, un poco para dar una explicación a una conducta, una explicación, en este caso, a la conducta violenta que se pueda estar investigando. Pero la ley es contundente al manifestar si existe o ha existido una relación de pareja o análoga,
o expareja, es considerada como violencia de género, ¿no? Esto, bueno, lo pongo así un poco sobre la mesa para poder hacer una crítica, ¿no? Si consideráis al respecto. Y luego, bueno, quería comentar sobre, en respuesta un poco a Pilar, que estaba hablando de la valoración de riesgo, cuando en sede policial, en Guardia Civil o en policía, la valoración del riesgo, hay varios escalones. El primer escalón es la valoración en sede policial, porque principalmente es el primer eslabón, porque es la primera puerta de acceso muchas veces, ¿no? A las personas que van a denunciar una violencia de género. Evidentemente, bueno, se utiliza la valoración policial del riesgo o la valoración policial del riesgo posterior y bueno, pues sabemos que funciona por algoritmos, pero luego el agente que la realiza pues puede modificar en cierta medida, ¿no? el grado de riesgo que arroja el sistema policial. Ese sería un primer caso, pero cuando cuando el riesgo se considera que es alto, extremo, o que existe un caso de especial relevancia, por ejemplo, en supuestos de riesgo de homicidio, entonces se hace constar en el atestado y en el juzgado se puede solicitar una evaluación de riesgo en sede judicial. Sería este segundo eslabón o escalón en el que podrían actuar los técnicos de las unidades de valoración forense integral como órgano asesor técnico de los tribunales, ¿no? Y ya no se haría de esa manera tan bueno, pues urgente, ¿no? En la medida de que en sede policial hay que hacer esa valoración de manera urgente. En sede judicial se podría realizar una valoración urgente por el médico forense, como ya he dicho, que estaría de guardia, y luego una valoración programada por alguno de los miembros o por todos los miembros de la unidad de valoración forense integral. No sé si me dejo alguna cosilla, si no, tampoco me quiero exceder porque no sé si hay alguna pregunta por mi parte. ¿Hola? Perdón, Hola, perdona, Ah, Lourdes. Sí, perdóname que vale, no sabía si me había desconectado. No, 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 es que tenía el micro cerrado, no era capaz de abrirlo. Vale, no me quiero exceder más por si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Si está bien, luego ya entraremos en la fase de preguntas y si no tenéis inconveniente os iremos trasladando las preguntas de los oyentes, que no son pocos.